la hoguera. ¿Diversas en la hoguera? Fuego en la hoguera. Bailando en la hoguera. Nos vamos a la hoguera. Alrededor de la hoguera. Quemándolo todo en la hoguera. Quemándolo todo en la hoguera, desde la hoguera. ¿Qué puede ser? Te invito a la hoguera. Fuego. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. Hay una canción que yo escribí a una joven luchadora en tiempos de dictadura y no alcancé a presentarla ni a grabarla cuando empezó el despertar, el estallido social. Así es que está inspirada en la Chichi, en Esther, pero va para todos los jóvenes luchadores, en cuerpo y sangre. En días de rebeldía unió su valentía adolescente, se hizo eslabón y confianza, secreta esperanza, historia de frente. La más pequeña, morena, ojos de poema, canto constante. En medias rojas su danza, negra minifalda, tierna, desafiante. Encendiste cielo, arrumando al suelo junto a compañeros. No asustó a tu cuerpo asomarse al infierno, pacto justiciero. Atenta la voz, firme el corazón, descalzos los sueños. Envuelta en amores, falso enfrentamiento, reales los dolores. Una entre las tres mujeres, una entre 12 claveles, blanco perfecto, de hombres siniestros en armas que urdieron venganzas en oscuras noches. Patria comienza en tu nombre, se hace gigante en tu norte, Esther guerrillera. Borrar quisieron tus pasos, buscando tu caso, medraron tu huella. Del 87, la noche en que Cristo muere, al frío de esta matanza, como árbol fue tu templanza. El cóndor vino con hambre y en la senda de tu padre eres eterna en cuerpo y sangre. Siempre hablamos comúnmente de los heroicos combatientes, masculinizando las luchas en una impronta cultural que, por cierto, forma parte de la ideología dominante patriarcal. La colonización de los pueblos en estos territorios llamados Latinoamérica trajo también esta práctica de invisibilizar el rol de las mujeres en la comunidad, su rol político, el estratégico y económico. Por cierto, el Frente Patriótico Donald Rodríguez no estuvo exento de esta colonización del pensamiento y supremacía del patriarcado. Sin embargo, agradecemos que haya habido un contexto latinoamericano que antecedió a la creación del Frente y pudimos contar con la gesta de mujeres cubanas, salvadoreñas, nicaragüenses, guatemaltecas, mexicanas, uruguayas, brasileñas, colombianas, que abrieron camino para soslayar este destino que necesariamente nos conducía a convertirnos en señoritas de bien. En vez de ello, pudimos integrarnos a la lucha armada sin cargar con estigmas peyorativos. Hoy, 3, 4 décadas después,
Está naturalizado que las mujeres servimos para algo más que repartir pan y té en las estructuras partidarias. Se debate la inclusión de género y se pelean codo a codo los derechos. Pero 3, 4 décadas atrás no era tan fácil asumir roles destinados históricamente a los hombres en la política. Si miramos las revoluciones y los procesos de liberación en los distintos territorios, siempre habrá mujeres empuñando armas. Sin embargo, por alguna razón terminamos relegadas, invisibilizadas o subsumidas a la hora de hacer el recuento épico. ¿Cómo? ¿Por qué llegamos a tomar las armas y nos integramos a ser parte de la lucha armada durante la dictadura? Y conversando este tema con algunas de mis hermanas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, hemos concluido en estas conversaciones formales, informales, telefónicas, que la conciencia de clase es fundamental, porque reafirma la convicción de la liberación. Sin embargo, la formación en la primera infancia, las experiencias del entorno, la transmisión de información y nuestro lugar en nuestros respectivos hogares también son parte importante de la base de esta determinación. Crecimos y llegamos a la adolescencia en medio de las dictaduras más brutales de la historia reciente en los territorios del continente. Salimos de la infancia con el horror pegado en la mirada. Asesinatos, desapariciones, torturas, campos de concentración, cárceles. La pobreza y la precariedad de las poblaciones hacía crecer la rebelión. Dijimos basta, como ocurrió recientemente el 18 de octubre de 2019. En algún momento se llega a un punto en que ya no hay retorno. Las injusticias fueron colmando al pueblo esclavo y se avanzó para terminar con la barbarie. Ya no podíamos seguir poniendo la otra mejilla y vimos que no había futuro posible si se mantenía la dictadura. Los sueños, la certeza que existe la posibilidad de cambiar la realidad y concretar los proyectos para ser felices fue sin duda el motor. Lo hicimos cagadas de susto, porque no es posible no tener miedo, sobre todo aquellas que ya habían sido madres, tuvieron el coraje de exponer todo su mundo para pensar en un otro futuro. Hola, hola, muy buenas tardes, amigos, amigas, amigues de este espacio llamado Desde la Hoguera. Les damos la bienvenida. Estamos muy contentas de encontrarnos nuevamente este día martes, ya iniciando el invierno además. Reciencito tuvimos el solsticio de invierno, así que estamos acá abriendo nuestro corazón también para recibir este tiempo de irse hacia adentro también. Así que estamos muy contentas de recibirles, de encontrarnos nuevamente, de que nos acompañen en este espacio que es Desde la Hoguera, que esperamos que les ayude, que les acompañe, que sea efectivamente lo que nos hemos propuesto, que es ser un espacio de autoformación en distintas temáticas que nos parecen muy, muy relevantes a nosotras. Comentarles que nuestro espacio ha sido construido con nosotras 4, que, bueno, hoy no está la Caro, ahí vamos a comentar un poquito, pero ha sido construido como un espacio de un feminismo que es un feminismo de clase, que es un feminismo también anticolonial y anticapitalista, y esa es la trinchera desde la cual nosotras tratamos de empezar a generar este espacio de difusión, de abordar distintas temáticas y de mirarlas también desde esta perspectiva. Así que están absolutamente invitadas a construir con nosotras esta hoguerita, ya siempre hablamos de esta hoguerita virtual, a alimentar y a darle calor y arrimarse también al calorcito que va surgiendo de este espacio. Así que paso a saludar a las chiquillas. ¿Cómo están? Claudita, Dani. Hola, hola. Bueno, feliz Huachipantu para todas, que esta nueva salida del sol renueve todo nuestro Nehuen, además que ha sido un año lleno de desafíos y lo sigue siendo. Así es que para renovarnos en este nuevo ciclo, en lo individual, en lo colectivo, y bueno, con toda la fuerza a quienes lo están pasando mal hoy día, ¿no? Así es que todo nuestro cariño, nuestra contención vaya para cada una de ustedes. Yo vengo también reincorporándome porque también hice una pausa personal, lo que yo le agradezco a las compañeras, siempre decimos que entre todas nos apañamos, y eso es, también necesitaba hacer una pausa personal, así es que me vengo reincorporando, así que con muchas gracias a mi compañera primero del equipo por permitírmelo y por apañarnos tanto.
Eso es, Dani. sí, saludar ahí a todos que nos sintonizan mediante esta plataforma que es Facebook Live y quienes después podrían sintonizarnos a través de las otras plataformas, ¿cierto? Que sabemos que están disponibles, y recordar sobre nuestro espacio en Spotify, ¿cierto? Desde la Hoguera Radio y en YouTube, programa Desde la Hoguera, donde también pueden revivir este tipo de espacios. Y a propósito de un poco las palabras de Jani y de Claudia en cuanto a nuestra hoguera, el cuidado, el autocuidado, el cuidado colectivo, que sabemos que también forma parte de lo que es hacer revolución como mujeres, ¿cierto? Que es cuidarnos y permitirnos el cuidado. Yo les decía ahí antes de comenzar el programa que eso es algo que también se va aprendiendo entre las amigas y las compañeras que les van transmitiendo esos saberes. Así que al inicio del programa quisimos también darle un espacio a una de nuestras fieles auditoras, ¿cierto? Carol Henry, que nos escucha de siempre, desde Rancagua. De hecho, ya nos escribió con un saludo, así que nos está escuchando. Le mandamos un abrazo lleno de fuerza, lleno de Nehuen, para que enfrente estas adversidades que se están presentando, que vamos a estar con ella ahí apañándola, apoyándola desde acá, con toda la energía, concentrándonos en pensar que las cosas van a salir adelante y que, bueno, que hay muchas alternativas que van a estar disponibles y que una de las cosas que en estas instancias nos dan fuerza, ¿cierto? Es que las compañeras, les compañeros, la familia elegida, en este caso para mí, con todo lo que la quiero, es mandarle también como programa a Rancagua, donde nos escucha en este momento, pero siempre que cuente también con esta hoguera, que es un espacio de contención abierto, ¿cierto? Y que hoy día quisimos dedicarle unas palabras al inicio. Así que mucha fuerza, Carol, y eso. Espero que esta hoguera te sirva también para encontrarte con nosotras y con otras mujeres que estén sintonizándonos. Así es. Y en ese mismo sentido, el gran abrazo que trascienda la frontera de lo virtual para Carol y para la Carola también, compañera nuestra de este espacio que es desde la hoguera, y que nada, pues estaremos aquí esperándola que ella vuelva con nosotras en el momento que así se sienta cómoda, porque este es un lugar que ella también se ha ganado y que es parte de este equipo que construimos entre nosotras. Así que, nada, pues chiquillas, un gran abrazo y como lo decíamos, estamos en periodo de Reimi, Huetripantu, solsticio, Huiñol Tripantu también, llamado de esa manera. Así que, nada, pues hay que prepararse para el tiempo del invierno, se viene duro probablemente también para las personas más vulnerables de este país. Así que también a estar atentos y atentes a todos los espacios solidarios que se van a ir generando probablemente, como ya lo vimos el año pasado, con el resurgimiento del tema de las ollas comunes y como con otras situaciones también. Así que ahí estar siempre atentos en esa trinchera. Así es. Y yo quería mencionar, antes de que empecemos con la presentación del programa, agradecer las imágenes que nos tomamos del espacio virtual, ¿cierto? Que es una actividad de lanzamiento que hizo Ediciones Escaparate del libro Revolucionarias, Historia y Narrativa de la antropóloga Tamara Hernández. Así que quería mencionarlo porque las imágenes que ustedes vieron a modo de introducción provienen de esa actividad. Así es. Bueno, y también saludar a la Cecilia Laborde, que es la amiga que apreció justamente cantando esta canción dedicada a la Chichi. Y bueno, como junio, además de ser este tiempo, ¿no?, renovación de energías y todo eso, también es un tiempo duro, como hicimos el programa la semana pasada, ¿no es cierto?, recordando la matanza de Corpus Christi, y en ese mismo contexto hemos querido hacer este programa de mujeres rodriguistas. Yo quiero partir leyendo un texto que justamente nuestra invitada lo escribió, porque un poco de todo esto vamos a hablar. Entonces, este texto fue se escribió para Raza Cómica hace un tiempo atrás. Dice: sabemos poco de la dictadura. Tal vez no hemos querido ahondar mucho en el detalle represivo porque aún nos hiere. Nos manejamos en el gran titular: violación a los derechos humanos, instalación del neoliberalismo, Pinochet, crímenes de lesa humanidad. Se podría pensar que los más avesados habrán leído análisis sobre economía política y la transformación cultural, análisis que en su mayoría enaltecen las bondades del sistema. Poco se sabe de la represión. Ustedes dirán, los detenidos desaparecidos, los ejecutados políticos, sí, pero
Sabemos más de los familiares detenidos, desaparecidos, de los familiares de ejecutados, que de quienes sobrevivieron a las detenciones, a las torturas, al horror. Por ello, no es extraño que los combatientes antifascistas que sobrevivieron y coparon las prisiones durante la dictadura sean tratados hoy como parias de la sociedad. Tienen una tarjeta Price que les garantiza el acceso a una atención de salud en calidad de indigente. Un prontuario que impuso barreras en su inserción a la vida laboral durante los primeros años de gobiernos postdictatoriales. La denegación de justicia permanente que les impide juzgar y castigar a sus torturadores. Y nunca han recibido la justa reparación que les debiera entregar el Estado. Si los hombres que combatieron la dictadura a través de las armas no han tenido el debido reconocimiento y respeto, mucho menos se podría hablar de la prisión política de las mujeres que combatieron frontalmente la dictadura de Pinochet. Invisibilizadas en todos los relatos épicos. Se ha anulado su rol en este periodo histórico y se le ha asignado, como ocurre siempre, el rol de la compañera, la amante, la hermana, la hija, la madre o la amiga. Por si existiera la peregrina posibilidad de que usted no se enterara, le advierto que hubo cientos de mujeres armadas que lucharon contra la dictadura de distintas edades, olores, colores y tamaños. Y detrás de ellas, cientos de pequeños relatos de resistencia, de dignidad, de heroísmo, de fortaleza, de ingenio, de luces y de todo lo grande que las palabras no alcanzan a describir. Mujeres corajudas que aprendieron a usar un fusil, a manipular cargas explosivas, a meterse en los lugares más increíbles para sacar información, a participar de recuperaciones, a apuntar un arma sin vacilar, a saltar un muro, a dirigir un destacamento. Mujeres que recibieron instrucción militar en un cerro del sur de Chile, en condiciones de precariedad extrema. Mujeres que tuvieron un destacado papel en acciones famosas, donde solo los compañeros han brillado. Mujeres que fueron alcanzadas por los tentáculos de los aparatos policiales, torturadas como solo se puede torturar a las mujeres, siempre consideradas botines de guerra para saciar el hambre de las bestias. Demuestra un botón, llegar de noche, temblando aún por el frío, los golpes, la tortura, el hambre y la sed, a una celda de incomunicación a la cárcel de San Miguel, sin saber si el resto seguía vivo, si la familia estaba bien. Si no, estarían torturando a mis padres. Fue terrible. Pero supe que no estaba sola porque a los pocos minutos escuché unos cantos. Eran voces de mujeres que desde el primer piso de la torre entonaban las canciones de la resistencia chilena. Lloré mucho. No fue de rabia, no fue de miedo, ni de impotencia. Lloré porque esos cantos fueron un abrazo cargado de fuerza, un arrullo para saber que había sobrevivido. Estas mujeres transformaron la cárcel en otra trinchera de lucha, sacaron comunicados para denunciar la represión, instaron a seguir con las organizaciones vivas, se pararon en sus dos pies para enfrentar la censura, el aislamiento, los castigos, los golpes y las amenazas de muerte de los gendarmes cada vez que exigieron ser tratadas como humanas. Defendieron la esperanza frente a todo y todos, aprendieron a tejer, a armar arpilleras que contaban historias. Mujeres que hicieron de la cárcel un centro de estudios que nivelara su educación básica, la educación media, que obligaron a Gendarmería a tomar la histórica decisión de abrir la primera sede para rendir la prueba de aptitud académica al interior de la cárcel de San Miguel, que obligaron a Gendarmería a que por primera vez autorizara el ingreso de académicos para estudiar a distancia la carrera de Sociología, lo que se concretó gracias al apoyo de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y de los profesores que debían soportar los allanamientos de migrantes para ingresar a dar los correspondientes cátedras, entre ellos Rodrigo Valenzuela. Mujeres que por tener tanta dignidad decidieron apretar los labios y no conmutar sus penas de presidio perpetuo y de muerte por la pena de extrañamiento. Ninguna se fue al exilio desde la cárcel, porque ninguna de ellas firmó la petición para ser expulsadas del territorio. Ninguna de ellas transó su consigna, libertad todas y todos los prisioneros políticos en Chile. Estas mujeres construyeron pequeñas comunidades al interior de las cárceles y se negaron a dividir las cucharas cuando sus líderes políticos se peleaban o se negaban unos a otros. Se forjaron como una sola y se hicieron grandes, fuertes, bellas y parieron a sus hijos, a sus hijas, entre las rejas. Y entre todas
fueron una sola gran familia. Mm. Este texto, escrito por nuestra invitada para Raza Cómica, es como de todo lo que vamos a hablar hoy día también con ella. Para mí es un orgullo enorme, es un honor presentar a esta compañera, a una gran compañera, una tremenda, corajuda mujer, directa, asertiva, clara, solidaria, consecuente, coherente, y quienes la conocemos y tenemos el privilegio de estar cerquita de su corazón también, pucha, ¿verdad? Y más en este Huachipantu, porque ella también es también mapuche, presentar a Sandra Trafilaf, nuestra querida Pola, en esta hoguerita de autoformación. Así que bienvenida, Pola. Bienvenida, Sandra. Mari Polamien, Mari Compuche, Inche Sandra Trafilaf Piñén. Y agradecida por esta presentación. No sé, es muy emocionante además escucharlas y escuchar y recordar todas estas historias que tenemos las mujeres detrás, estos pequeños relatos que finalmente conforman el gran relato épico de avances, de luchas, de años de estar guerreando, peleando, siendo un aporte en lo que ha sido la transformación de la sociedad lentamente en algunos territorios. Acá hemos tenido largas pausas, ¿no? Y saber que además estamos hermanadas en una idea que es justamente relevar el rol de las mujeres, no solo en la lucha armada, sino que el rol de las mujeres en una sociedad, en la construcción de una nueva sociedad, con este pensamiento y con esta mirada de mujer. Sin duda este Huachipantu es una gran posibilidad de hacer florecer nuevas energías, de poder abrirnos también a nuevas reflexiones. Hay una tendencia a tener un camino trazado, ¿no? por los grupos de élite, nos obligan siempre a transitar por los caminos que ellos han determinado, y eso también hace que las peleas y las luchas siempre sean un poco más complejas, ¿no? Al calor de lo que es la cotidianidad nuestra. Así que nada, agradecerle la posibilidad de estar acá hablando de estas historias que tienen que ver con la lucha armada, con la presencia de las mujeres en la lucha armada, sobre todo porque tengo muchas hermanas rodriguistas que sobrevivieron y que no se exponen a hablar porque no cayeron presas, entonces es difícil para ellas aparecer en un programa y contar estas historias. Así que bueno, es una gran tarea y la asumo con mucha humildad, porque además no solo hablar de mí, sino también hablar de ellas, de sus historias, para construir este relato que tiene que ver con la formación también de nuevas guerreras, ¿no? De nuevas mujeres rebeldes que vienen a combatir este sistema que es necesario cambiarlo, que es urgente cambiarlo. Así es. Bueno, hablábamos de la cárcel, hablábamos de la invisibilización, ¿no es cierto?, de las mujeres, y yo quisiera traer a esta hoguerita también el recuerdo, bueno, no solamente de Esther Cabrera Hinojosa, de Elizabeth Escobar Mondaca, de Patricia Quiroz Nilo, sino que también, bueno, y a todos los compañeros asesinados en Corpus Christi, pero también sé que también hay otras compañeras que están invisibilizadas. Y hay una compañera que yo sé que que es una hermana además tuya, que también es invisibilizada, y yo también me gustaría poner en esta hoguerita, ponerla, traer el recuerdo y tenerla. Esa es la gracia de esta cosa virtual, ¿no es cierto? Y esta hoguera imaginaria, que podemos traer a la gente y a los compañeros también que en el recuerdo, ¿no? En la memoria. Me refiero a Angélica Rojas. Sí, bueno, Angélica Rojas. Sí, Angélica, yo escribí algo sobre la Angélica porque la Angélica fue una mujer increíble realmente, una tremenda mujer, tremenda mujer. Y además nadie escribe de la Angélica Roja, nadie se acuerda de la Angélica Roja, son pocos o pocas. Entre nosotras siempre hablamos de ella, entre las expresioneras políticas. La Angélica estuvo también presa muchos años, ella cayó en Concepción.
de donde también viene la Tati Fariña, que es otra compañera que tiene, claro, la Tatiana, que también tenemos mucho en el recuerdo, junto con Tamara, junto con la Mara, con la Chichi, con la Eli, ¿no? Que son las compañeras que fueron asesinadas en Corpus Christi. Y Tamara, bueno, que Tamara fue nuestra única mujer comandante, así que imagínate, tremendo honor haber tenido a estas mujeres, pero ellas son el reflejo de lo que fue el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, de lo que significó también el rol de las mujeres dentro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. La Angélica Roja fue invisibilizada por un grupo de compañeros, porque la Angélica además, ella era muy comunista, entonces era bien obediente, entonces fue la única mujer dentro de las rodriguistas que accedió a ser parte de una nueva estructura que se llamó Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, que fue en este transcurso de los gobiernos postdictatoriales, en esto de las divisiones que tuvimos también como estructura, y ella después de un tiempo se retira, después muere. Ella tiene toda una trayectoria, ella viene desde la J, se ingresó a la Juventud Comunista siendo muy chica, muy joven, una niña, tiene toda una trayectoria también en los grupos operativos de las Juventudes Comunistas, después ingresa al Frente Patriótico Manuel Rodríguez siendo parte de la estructura de logística, cumple tareas muy importantes, de hecho ella es una de las que trabaja también directamente con Tamara. Después es detenida, cae presa, resiste la tortura, es realmente un ejemplo de esa mujer, esa compañera, es de alguien que debiéramos todas saber y escribir y deberíamos tenerla aquí en la historia, sí. Y ella después se va a vivir a una población de Puente Alto. Es una de las que encabeza toda esta lucha de las casas Copeva, de estas casas que se llovían. Ella se pone a trabajar de suplementera, es parte también de la orgánica del sindicato ahí, se destaca también en su labor, y muere de una enfermedad terrible, pues la perdimos rápidamente, una enfermedad que la tuvo una semana en el hospital y murió muy rápido. Yo siento que ella se fue justo cuando estaba tratando de cumplir sus sueños, porque ella quería estudiar psicología, tuvo a su hija, que es la Connie. Yo siempre digo que la Connie fue pensada antes, pensada incluso en la cárcel. Tuvo el sueño de ser madre y luego quería estudiar y estaba como emprendiendo como un nuevo vuelo, muy comprometida siempre en todas las luchas del pueblo, y cuando muere la fuimos a despedir y la despedimos las ex prisioneras políticas, pero los compañeros no estaban presentes ahí, como cuando muere un heroico combatiente, que están ahí con el uniforme, están los discursos. No, a la Angélica la fuimos a despedir nosotras, sus compañeras, sus hermanas de lucha. Y los compañeros no tuvieron esa visión ni esa generosidad para hacerlo. Entonces, a mí me parece que esas cosas hay que relevarlas, hay que contarlas también y tener la fraternidad de decirnos entre nosotras, entre nosotros, entre nosotres, poder también contar esta historia y decir que el valor de una mujer debe ser tan enaltecido como el valor de un hombre, porque sin duda nuestros compañeros son heroicos. Yo no les quito esa calidad a nuestros compañeros, pero las compañeras también. Y a la hora de ser despedida, a la hora de ser dignificada todo lo que ha sido su trayectoria, es necesario también estar presente y formar parte de lo que es la reconstrucción de esta memoria histórica, incluyendo a Angélica Roja, porque ella es la única mujer que integra el movimiento, incluso integra la dirección del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez. Es la única mujer, digo, de la época del Frente, porque después obviamente hubo más mujeres, hay más mujeres en esa estructura, pero ella es la que venía con ese legado. Lamentablemente fue invisibilizada, por eso siempre la estamos rescatando, estamos hablando de ella, estamos diciendo lo importante que fue no solo en la lucha antidictatorial, sino también en las luchas posteriores, todo lo que ella hizo en términos del trabajo poblacional, lo que hizo a nivel también el aporte que hizo en la universidad cuando se puso a estudiar. Así que yo creo que las historias de esas mujeres no se pueden perder en la invisibilización que ha impuesto este patriarcado. Por eso para nosotros es tan importante hablar también de mujeres que tomaron las armas, que es una imagen súper potente, encuentro yo, eso de mujeres enfrentando a la dictadura en forma muy precaria,
sabiendo que esta dictadura tenía todo el aparato para poder desmontar, mutilar, disparar, asesinar, torturar, y que hubiesen mujeres en todas las estructuras del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, es algo que hay que contarlo, hay que transmitirlo a las nuevas generaciones, porque son historias que se tienen que ir pasando de una generación en otra, porque siempre está la sensación de que las mujeres estamos abriendo camino y que es la primera vez, porque todas las historias anteriores han sido enterradas, porque sin duda las mujeres en el norte, las mujeres que estaban ahí haciendo la guerra, haciendo las batallas en las huelgas mineras, las mujeres que pelearon luchas campesinas, las mujeres mapuche que se integraron a la resistencia, también habían tomado antes las armas, también combatieron al enemigo de clase, pero como tenemos esa historia oculta y no ha sido traspasada, pareciera que siempre estamos empezando de nuevo y de cero, y pareciera que somos las primeras, pero antes de nosotras hubo otras, y antes de nosotras en el continente también hubo otras mujeres que dieron una gran pelea y se incorporaron a la lucha anticapitalista, a la lucha antifascista, y que fueron capaces de dar lo más preciado que uno tiene, que es la vida, ¿no? Y dejar un montón de sueños ahí en pausa, un montón de proyectos que no se pudieron cumplir, ¿no? Como les pasó a Tatiana, como le pasó a Patricia Quiroz, a Elizabeth Escobar, a la Chichi, a la Esther Cabrera, como le pasó a nuestra comandante Tamara, y como después, posteriormente, también le pasó a Angélica, que no pudo cumplir su sueño de ser psicóloga. Así es, bueno, yo creo que sería bueno contar parte de la historia, o cómo vive una mujer, cómo vivió, porque en el escrito, lo que tú escribiste, Sandra, hablaba justamente de eso, pues, como lo que significaba para una mujer tomar un arma, la preparación en condiciones súper precarias, y cómo fue también, porque las mujeres sabemos que todo lo que hacemos, tenemos que hacer el doble o el triple para poder ser legitimadas en cualquier espacio, y eso en cualquier espacio, digamos. Entonces, me imagino en ese espacio además, tan patriarcal, digamos, o sea, porque la estructura militar en general también es como dada de esa manera. Esa es la visión. Bueno, afortunadamente había un discurso, ¿no?, del que nosotros nos agarramos en ese momento, porque había un discurso de la construcción de la nueva sociedad, incorporando a las mujeres, ¿no? Aunque se seguía insistiendo que era la construcción del hombre nuevo. Nosotros decíamos el hombre y la mujer nueva. Sí, no es fácil, pero tampoco no fue fácil esa incorporación, pero yo creo que también fue bastante naturalizada en términos del contexto político que se vivía en aquella época, ¿no? La mayoría de nosotras venía de lugares marginales, veníamos de la pobreza, mujeres de población, mujeres de localidades, bien apartadas, digamos, y viviendo mucha pobreza, porque ese es el contexto político de la dictadura, de pobreza y represión. Y cuando se asume esta nueva política de rebelión popular de masa, el Partido Comunista asume esta política y se impulsa primero lo que son los grupos operativos, por allá en el año 80, que fue la política de rebelión popular. Empiezan los grupos operativos, antes, como en 79, empiezan a funcionar. Primero los grupos operativos, después fue el Frente Cero. El Frente Cero. Después fue el Frente Cero, y después del Frente Cero viene el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ese es como el paso, digamos. Y entonces ya había muchas mujeres incorporadas en estas unidades de combate. Éramos chicas, o sea, yo te estoy hablando, yo entré a militar a los 13 años a las Juventudes Comunistas. Éramos muy chicas y fuimos asumiendo cargos de responsabilidad, no porque fuéramos muy capaces, sino porque a nuestros compañeros y compañeras más grandes las mataban o las tomaban presas. Entonces eso generaba un recambio, digamos, en la estructura de dirigencia. Entonces las unidades de combate fueron la antesala y la preparación para ir como fogueándonos, digamos, en estas líderes, que primero era, no sé, pues hacer barricadas. Nosotros hacíamos todo un análisis de una exploración para hacer una barricada. Ahora llegan los cabros y montan una barricada así, no miran nada, ¿no? En ese tiempo se hacía un estudio de la situación operativa específica y un estudio de la situación operativa general. Ahora no, ahora los cabros llegan con sus neumáticos, le prenden ahí, le echan la serrina,
No, pues en ese tiempo era como todo porque estábamos aprendiendo, no había, además, claro, también había un contexto bien complicado. Barricadas, cadenazos, salía a panfletear, salía a rayar. Acuérdense que cuando pillaban a alguien rayando un muro lo mataban ahí mismo, entonces tampoco era que era muy, se le disparaba y se le mataba. Entonces todo eso, toda esa preparación de las unidades de combate, de los grupos operativos, después del Frente Cero y finalmente, cuando ya en el 83 se conforma ya orgánicamente el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, recoge toda esta experiencia de estas mujeres y estos hombres que venían ya destacándose en distintos territorios. Entonces, claro, es un paso natural dentro de ese contexto, pero no es un paso natural para las mujeres, ¿no? Para las mujeres que siempre habían como espacios que estaban vedados, por ejemplo, era difícil ser la encargada política de una célula o de una base, porque el secretario político siempre era hombre, porque se supone que son más inteligentes que nosotras y saben más que nosotras. Claro, en ese tipo de situaciones que parecía que estaban naturalizadas, o sea, yo digo que eso era absolutamente normal. Hoy día, con los ojos de hoy día, es posible cuestionarlo, pero en aquellas épocas, estaba hablando 40 años atrás, no, pues nadie ni siquiera se lo cuestionaba. Sin embargo, había en la zona sur, de donde yo provengo, de la zona sur de Santiago, había un grupo de mujeres bastante rebeldes que se atrevió a leer a la Alejandra Kollontai, que además estaba invisibilizada dentro de los informes políticos porque no sabíamos que existía. Se descubrió, así como por el lado, alguien descubrió a la Alejandra Kollontai, que es la que empieza a hablar de este feminismo con esta mirada de clase, ¿no? Ella habla del feminismo, habla de la necesidad de la incorporación de las mujeres, y empezaron los primeros balbuceos, yo creo, de esta mirada desde el género, de esta mirada de mujer, de esta incorporación, de esta discriminación que se hacía. Se empezó a entrar en crisis esto de la construcción del hombre nuevo, porque tenía que ser el hombre junto con la mujer, y eso también deriva en que los compañeros tuvieran también esta apertura política frente al rol de las mujeres, pese a que en el Frente hubo una discusión, al principio hubo una discusión por la incorporación de mujeres en los grupos operativos, no en la otra estructura, porque la otra estructura de algún modo reproduce los roles de la mujer en la sociedad. Estoy hablando de sanidad, que son las compañeras que cuidan enfermos, que se preocupan de los permisos médicos, claro. Estoy hablando de exploración, que son las que salen, investigan, miran, es más fácil para una mujer además hacer un trabajo de inteligencia, de exploración, logística, ¿no? Conseguirse casa, conseguirse los ayudistas, las ayudistas. En cambio, en los grupos operativos estaba más restringido ya para hombres. De hecho, los grupos operativos finalmente tuvieron una mujer por grupo operativo, y no porque no tuviéramos la capacidad, ni tuviéramos la destreza, ni las habilidades, sino porque éramos mujeres nomás. Entonces era más complejo que hubiera, no sé, un grupo operativo de 4 mujeres y un hombre. No, eso nunca lo vi. Pero sí habían 5 compañeros con una mujer ahí. Siempre se privilegió así que hubiera por lo menos una mujer por grupo. Y los compañeros también fueron tuvieron también que hacer un aprendizaje junto con nosotras para aprender a respetar esta incorporación de las mujeres en los grupos operativos. De hecho, ellos también dieron una pelea importante para que las mujeres no fueran sacadas de los grupos operativos, para que también hubiera ahí un componente importante de las compañeras. Habían compañeras realmente increíbles, o sea, a veces en los grupos operativos la mujer era la que tenía mejor puntería, entonces no podían prescindir de las compañeras, o sea, era imposible, y esa fue una pelea que se ganó, pero claro, había que dedicar mayor tiempo, había que hacer el mayor esfuerzo, el doble de esfuerzo, sobre todo en preparación física, porque para las mujeres no tenemos la misma fuerza que los hombres, no tenemos las mismas habilidades ni la misma rapidez, porque ellos nacieron en una sociedad patriarcal que los ha educado desde el minuto cero a ser lo que son, y a nosotras nos han orientado y adoctrinado para ser estas señoritas de bien, ¿no? O sea, ni siquiera abrir las piernas, juntar las piernas cuando uno se sienta, ser lo más modosita posible, ser lo más, esta mujer florero, ¿no? De la que se habló en esa época. Y claro, estas mujeres que integran los grupos armados vienen a romper un poco este molde, sin además ser tratadas como
no sé, pues marimacho, porque acuérdense que también ahí había cargas, digamos, unas cargas bien potentes. Pero para eso sirvió la coyuntura latinoamericana, que venía ya destacando el rol de las mujeres en lo que fue la Revolución de Cuba, en lo que fue la Revolución Triunfante de Nicaragua. Ahí se hablaba mucho de lo que había significado el rol de las mujeres en los grupos, en esta resistencia armada. Entonces, como venía esa gesta épica instalarse y venía este legado, por supuesto que para nosotras fue un poco más fácil, sin tener que cargar. Por eso yo hablaba de esta carga privativa, no tuvimos que cargar con esas situaciones, y tuvimos, por supuesto, el respeto y el cariño de nuestros compañeros que se transformaron en hermanos al calor de la lucha, con los que aún tenemos, todavía nos seguimos viendo, nos seguimos queriendo, seguimos teniendo conversaciones, pero también hay un grupo de mujeres rodriguistas que nos hemos ido como conversando, reconociendo, hablando además de esa época, hablando además y trasladando esa experiencia a la actual, sabiendo además que hay un vacío histórico, porque los gobiernos post-dictatoriales crearon este vacío para que justamente esta historia se perdiera, que yo creo que si hubiera habido algunos visos de este legado, digamos, tanto de lo que hizo el MIR, lo que hizo los compañeros del movimiento Lautaro, lo que hizo el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el 18 de octubre del 2019 habría sido distinto. O sea, habría sido otra la impronta, y no me refiero solo al tema de las armas, me refiero al tema de la organización, de la estructura, de las organizaciones territoriales, porque también eso se fue perdiendo. Porque cuando recién ocurrió lo del 19 de octubre, hablábamos ahí justamente con Claudia, hablábamos de cómo recoger este legado de las ollas comunes, de cómo armar la seguridad, de cómo armar cordones de sobrevivencia, de armar este tema de los equipos de sanidad, que hoy día le llaman las brigadas de salud, de cómo toda esa estructura tenía que empezar a rearmarse y organizarse, y que había que volver a colocarla en su sitio en términos de lo que significaba también atender compañeros, trasladar, hablar tener esta infraestructura, tener esta logística, tener también lo que era un aparato de propaganda, ¿no? Porque siempre es bueno hacer esta transmisión también de experiencia, y también hacer la reflexión política, porque la pelea no es solo tomar las armas, también tiene que haber ahí análisis, discusión, conversación, debate, analizar el momento, analizar esta contingencia que se nos estaba dando, cuáles eran los pasos que podía hacer este enemigo de clase, que lo hizo de manual, porque al mes, en noviembre, ya estaban armando este acuerdo de la paz, eso era algo que se sabía que iban a hacer, armando un acuerdo de paz justamente para capturar esta energía que se había desbordado, para secuestrarla, y evidentemente el reformismo y los partidos tradicionales, esta élite política que está tan conforme, tan cómoda en estas poltronas, ¿no? del poder, que están ahí muy cómodos, sentados en los ministerios, sentados en el Parlamento, que les gusta tanto. Obviamente no era fácil, no iba a ser fácil combatir todo eso para poder realmente construir esta otra sociedad posible. O sea, todos estos problemas que además estallan el 18 de octubre, porque no es solo 30 pesos, son 30 años, son siglos de opresión, son siglos de esclavitud. En el caso del pueblo mapuche son siglos de encadenamiento y de invisibilización y de maltrato y de tortura y de ejecuciones. Hoy día vemos que es muy fácil, además, aplicando el manual, armando esta parafernalia mediática entre droga y terrorismo, que lo traen de Colombia, estos pacos que fueron a ser entrenados en Colombia gracias a la señora Bachelet, además esta impronta de desmemoria que nos han querido inculcar. Es muy conveniente igual esto como de los olvidos, que sabemos que no son olvidos finalmente, como de borrar la historia de las mujeres, que en sí mismo, claro, como misión es muy violento, porque estos saberes y estas experiencias que tú nos estáis contando, que estamos escuchando atentamente también, y al momento que tú vas contando, Sandra, todas las actividades que estaban desarrollando en ese momento y las actividades que tenían que desarrollar para planificar cualquier tipo de acción, o sea, esa misma autoformación, a propósito de nuestro espacio, ¿cierto?, que significaba como decidir ya, voy a tomar las armas,
implicaba como toda una previa que obviamente tenía que ver con el tiempo. Yo me quedo ahí como un poco en la reflexión de qué pasaba ahí también con el espacio de la vida íntima, de la vida familiar, ¿cierto? Como cómo conciliar los roles. O sea, en este espacio de la hoguera siempre hablamos mucho como de esto de qué hacer, y me quedo también con las palabras que veíamos en el inicio, ¿cierto? Como del miedo que existía, el coraje, y al mismo tiempo como el ejercicio de la maternidad, y todo lo que fluía, y como que te escucho y pienso ese escenario y siento que es como muy complejo y muy desconocido también como en esta ausencia histórica. Sí, bueno, yo el otro día hablaba con una de mis hijas, con mi hija mayor, hablaba de este tema porque ella está estudiando sociología, entonces está bien interesada en el tema de las mujeres y la lucha armada. Entonces me decía, ¿cómo era? Justamente ella me preguntaba, ¿cómo era esta vida, la cotidianidad de ustedes? Entonces yo le decía, teníamos vida esquizofrénica, teníamos una vida esquizoide absolutamente, porque por un lado teníamos que mantener una vida normal, o sea, yo estudiaba en el colegio, imagínate, iba a clase, estudiaba en la media, entonces iba a clase, salía de clase y era otra persona. Después salí del colegio, todo esto, digamos, en el tiempo que me tocó participar, después salí del colegio y me puse a trabajar, entonces trabajaba y tenía que buscar trabajos que se adecuaran a los horarios. Tenía que, además, porque éramos pobres, entonces teníamos que ayudar con el pan para la casa, ¿no? Llevar un poco de plata para la casa. Y no sé, pues le decía, todo era más difícil, porque yo si tenía que ir al colegio, por ejemplo, me tenía que levantar a las 5 de la mañana, salir a correr, salir a trotar, hacer mi ejercicio diario, mi entrenamiento diario, llegar a la casa, ducharme, partir para ir al colegio, estudiaba, prepararme para mis pruebas como cualquier persona normal, ¿no? Preparar tus pruebas, tus tareas, salir del colegio, hacer las tareas, después hacer esta contribución, digamos, a la liberación, y además compartir con la gente, compartir con los amigos, pero eran vías bien esquizoides, porque por un lado tenía tu vida normal y por el otro lado tenía esta vida clandestina. Y había que hacer todo, pues si uno también tenía que llegar a la casa a hacer aseo, tenía que llegar a lavar los platos, mi mamá se enojaba si no hacía el aseo, tenía que hacerlo, entonces, están todos los platos sucios, y además para que te dieran permiso para salir, porque si la casa no estaba limpia, no había permiso para salir. Así que bueno, eso es parte de la vida eso además, todo ese entrenamiento me sirvió después cuando salí de la cárcel, y tuve 3 hijas y me tuve que poner a estudiar, a trabajar. Entonces mi hija me dice, no sé cómo estudiaste y trabajaste, yo apenas puedo estudiar. Entonces todo ese entrenamiento, ese desborde, que además tiene que ver con la vitalidad de la juventud, porque yo hoy día no podría hacer ni la mitad de lo que siento. Pero claro, uno tiene una vida normal, poder no sé, pues sacar a pasear el perro, regar las plantas, hacer el aseo, hacer las tareas, cuidar niños, cuidar niñas, hacer comida, hacer almuerzo, no sé, pues ir a hacer las compras. Todo eso era parte de la vida que tú tenías que además seguir haciéndola, porque no es que yo hiciera un paréntesis, o mis compañeras o mis compañeros, hermanos, hicieran un paréntesis y se dedicaran solo a combatir la dictadura. Eso era imposible. Era imposible porque éramos personas pobres, entonces teníamos que trabajar para vivir. Yo sé que ahora se estila que hayan dirigentes que no trabajan, pero en ese tiempo teníamos que trabajar. Claro, exactamente. Sandra, una consulta. Y emocionalmente, ¿cómo lo vivían? ¿Cómo era el mundo como interno, así, en términos de tener que lidiar con la sobreexigencia, con el miedo, con la preocupación también por los familiares? En el relato que leía la Claudia al inicio también hablaba de este temor de que finalmente los familiares estuviesen viviendo situaciones de tortura, por ejemplo, que es lo que se relata. ¿Cómo se lidiaba con eso? Además, teniendo que guardarse muchas cosas y no pudiendo socializarlo, porque evidentemente es una vida clandestina, entonces... Sí, bueno, algo que marcó nuestra infancia y nuestra adolescencia fue la compartimentación, el silencio, o sea, guardar silencio. Habían cosas que no se decían y se daban por entendidas. Mi papá, siendo él un dirigente comunista, dirigente obrero, además dirigente de un sindicato, muy comprometido, que estuvo preso muchas veces, en mi casa la fueron a allanar hasta que les dio hipo,
que fue torturado también. Mis hermanos también estuvieron presos antes que yo y también fueron torturados. Entonces había en mi casa había muchos silencios, muchos silencios. O sea, no hablábamos de lo que hacía cada una, no se decía, no se hablaba, no se compartía esa información porque significaba el peligro y significaba poner en riesgo a otras personas. Entonces, emocionalmente, claro, hay un desgaste ahí, pero también yo creo que cuando hablábamos esto, yo lo hablaba con otra hermana rodriguista, entonces yo le decía, tiene mucho que ver con la formación de la casa, con lo que nos enseñaron desde chicas, porque desde chicas nos dieron un espacio en nuestro hogar diciendo, tú puedes hacerlo, tú puedes hacer lo que quieras, no estábamos determinadas por ser mujeres o ser hombres, sino que usted puede estudiar lo que quiera, usted puede llegar donde quiera, usted puede hacer lo que usted sienta que está capacitada para hacerlo. Entonces, tener una madre tan bacán como la que tuve yo, que era una obrera textil, mi mamá es campesina, tiene origen campesino, ella era obrera textil, casi analfabeta, mi papá también, fueron a ellos como en esa época antes, mucho antes de nosotros era peor, pues entonces se les mandaba al colegio solo para que aprendieran a leer y a escribir, y después los sacaban del colegio y a trabajar. Entonces de 8 y 9 años ya estaban trabajando, ambos. Sin embargo, con esa sabiduría que tiene la clase trabajadora, con esa sabiduría que tenía mi madre, yo creo que fue fundamental. Mi mamá y mi papá fueron fundamentales. Y yo diría que mi mamá además me abrió me abrió los ojos desde el género, ¿no? Porque me decía que había situaciones que esclavizaban. Y con esa fortaleza que uno ve, uno como que se va follando también y va, en cierta manera, bloqueando cosas que te permitan sobrevivir y otras aprendiendo a ponerte una coraza, porque además en dictadura había que estar con corazas todo el tiempo, o sea, no había mucho tiempo para llorar, no había mucho tiempo para sufrir, nos mataban un compañero, una compañera, había que ir a ver las medidas de seguridad, ver las casas, desocupar, armar, entonces había poco tiempo para hacer duelo, había poco tiempo para, también había muy poco tiempo para pensar, digamos, entonces había mucho del día a día, pero sí había mucho tiempo para reír. Yo me acuerdo que reíamos bastante, éramos muy gente que amábamos mucho la vida, o sea, generalmente se piensa que la gente que está en grupos armados no ama la vida, no, nosotros amábamos la vida, queríamos puro vivir, y queríamos vivir y cambiar el mundo además, queríamos tener una sociedad que fuera una sociedad también inclusiva para las mujeres, y lo conversábamos y hablábamos. Yo creo que una cosa que nos salvó también fue el humor, tener mucho humor, el sentido del humor, ¿no? El sentido del humor y la fraternidad, y saber que no estábamos solas ni que estábamos solos. Yo creo que eso es fundamental. Desarrollar un humor negro, tan dados en nosotras. Sí, qué bueno que a veces la gente se hace incomprensible para el resto. Sí. Compañeras, compartir algunos mensajes que nos han llegado en torno al tema, de algunas compañeras que han querido compartir. Ana Rojas, nuestra auditora de Puchuncaví, dice que buena la conversación, que bueno recordar y hacer memoria, que bueno recordar a todas estas mujeres luchadoras y valientes en dictadura, compañeras detenidas desaparecidas presentes ahora y siempre. Cecilita González también dice, escucharlas, reconocerse entre mujeres, gracias. Ahí manda como un mensaje compuesto, qué hermoso escucharlas también, nos dice. Y la Carol, que también estaba conectada desde el principio con nosotras y que, como decíamos al principio, le mandamos todo nuestro amor. Yo creo que conversábamos por interno para transparentar también con nuestros auditores que, como siempre, los tiempos se nos van volando y ya son casi las 8. Teníamos planificada una pausa musical. No sé, compañeras, si nos vamos con esa pausita o seguimos, como ustedes prefieran. Yo creo que vamos con la pausa y de ahí volvemos para redondear ya el tema, porque de verdad que hoy día sí que nos metimos en el tema y fue, no sé, fluyó absolutamente.
No, pero ustedes córtenme cuando quieran, porque yo puedo hablar, pues si bien buena hablar. No, si estamos felices, yo estoy feliz escuchándote. Empezó a dar la lata después. Tiene que ver un poco con lo que decíamos, como esta historia no contada, esto mismo que tú nos cuentes sobre lo cotidiano, por ejemplo, como el sentir, y nosotros como trasladarnos a esa memoria, y como dices tú, acá no estamos pensando en que esto nunca existió, somos las primeras, sino que hay tanta, la genealogía feminista, siento que se dice, como recordar a las compañeras en memoria es tan importante, así que vamos a hacer una pausa musical y a la vueltita seguimos compartiendo aquí en este espacio de autoformación Mujeres Rodriguistas en Desde la Hoguera. Voy a mirar con ojos de luz la noche, de oscuridades viejas y de reproche. Voy a golpear con puños y pies la historia hasta sacar sonidos de caracola. Justicia la que tarda, la que no llega. Amarraré a las cintas con que me ataste el terror del horror con que te ensañaste. Voy a encender el fuego en que me quemaste para volver cenizas tu risa infame. Justicia la que tarda, la que no llega. Escribiré uno a uno los nombres de todos mis compañeros. Recordaré una a una las vidas de todas mis compañeras. Con hilos de memoria dibujaré sus rostros por las esquinas. Sus manos se alzarán, sus voces cantarán verdad y justicia. Justicia la negada, la que no llega. Voy a colgar mi cuerpo en un sueño grande para surcar un vuelo libre en el aire. Voy a romper el borde y soltar el agua y a humedecer con voces mudas palabras. Justicia la que tarda, la que no llega. Amansaré ladridos con las miradas para que anuncien solo bellas mañanas. Voy a moler instantes en mi memoria y a soplar su recuerdo y gritar victoria. Escribiré uno a uno los nombres de todos mis compañeros. Recordaré una a una las vidas de todas mis compañeras. Con hilo
dibujaré sus rostros por las esquinas. Sus manos se alzarán, sus voces gritarán. Verdad y justicia, verdad y justicia, verdad y justicia. Bueno, y estamos de vuelta entonces en esta hoguerita virtual, en este espacio de autoformación hoy día dedicado a las mujeres rodriguistas. Y estábamos ahí también hablando en interno y lo quiero también así explicitar. Yo estoy muy contenta con el programa de hoy, Sandra, de verdad, estoy súper emocionada. Me gusta escuchar los relatos de mujeres, las historias, saber sobre todo de esa historia de la cual uno no tuvo acceso formal a aprenderla, sino que efectivamente se va reproduciendo así a través del relato oral de las compañeras. Y de verdad, o sea, agradecer la posibilidad también de traer eso a este espacio, poder socializarlo y poder conectarnos con eso. Como decía la Dani hace un ratito, uno se imagina, se va al escenario en que eso ocurría. Yo me imagino, es algo que siempre lo hablamos nosotras también acá antes de la hoguera, que pareciera que hay ciertas trincheras que tienen más valor que otras trincheras, como la lucha social, política, donde, claro, el que está siempre ahí en primerísima línea es como que tiene más valor de su tarea. Y cuando vemos esta historia, nos cuenta cómo fue la experiencia de la construcción del movimiento rodriguista también a partir de la participación de las mujeres, y nos damos cuenta de todas estas otras trincheras también en las que estaban, y cómo también en esa trinchera, que es la trinchera más del operativo, también estuvieron y ahí construyendo esa historia. O sea, de verdad que yo estoy feliz, encantada, para decirlo. Así que nada, de que por eso nos alargamos y por eso se nos pasa el programa volando. Muchas veces nos ha pasado también. Sí, a mí me gustaría solo enfatizar algo. Yo siempre lo digo, porque hay gente que cree que uno era media sociópata, que no tenía miedo, y eso no es verdad. Teníamos mucho miedo. A cada acción que se hacía, había había la necesidad antes, previamente, porque había además un momento de acuartelamiento. Antes de una acción uno se acuartelaba para poder asegurar que la gente estuviera, digamos, porque no sé, porque tomara la micro equivocada o que se atrasara o cualquier cosa. Entonces se hacía un acuartelamiento, y en el acuartelamiento había mucha conversación y mucha reflexión de lo que se iba a hacer y mucha fortaleza, había mucho nehuen en esos espacios, porque teníamos miedo, pero no éramos cobardes. Yo creo que esa es la diferencia con el enemigo, ¿no? Con el enemigo que en ese momento se meaban y se cagaban de susto. O sea, yo se los puedo decir, había quienes lloraban, así veían a grupos con un arma, a 5 personas con un arma, se arrancaban, se iban, o sea, como que no los vemos, o no se atrevían a enfrentarse si no estaban las fuerzas para ellos equiparadas. O sea, ellos solos, enfrentados a los grupos, no solo porque la historia armada, la lucha armada en dictadura, no solo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, también tenemos otras experiencias, pero nuestros enemigos en ese momento eran unos cobardes. Muchas veces la cobardía estuvo a favor nuestra para poder realizar una acción en óptimas condiciones, porque nosotras y nosotros actuamos en condiciones muy precarias, ¿no? No éramos un ejército regular, no teníamos las condiciones óptimas para poder operar. Pero sí, pues tuvimos miedo, pero no éramos cobardes. Yo creo que esa es la característica. La valentía, sobre todo de mujeres tan increíbles como Tamara, o como Tatiana, o como la Angélica Roja, o la Chichi, la Esther Cabrera, la Mara, Patricia Quiró, o la Eli, la Flaca, la Elizabeth Escobar. O sea, eran mujeres con mucha valentía, mujeres muy corajudas. Y además que la fuerza principal estaba en las convicciones.
Así es, así es. Porque además nosotros estábamos convencidas de que íbamos a cambiar la sociedad, estábamos convencidas de que era necesario no permitir que nos siguieran golpeando, porque los golpes que nos estaban dando, los golpes que le estaban dando a la clase trabajadora, al pobre, a las pobres, era demasiado. Si, yo creo, o sea, es cierto, hoy día nadie recuerda que habían operaciones rastrillo, que se metían a las poblaciones, que allanaban todas las cosas, que habían, que las canchas de fútbol se convirtieron en pequeños recintos de campos de concentración momentáneos, donde ponían a todos los hombres, a todas las mujeres en un lado, a todos los hombres en otro, en la madrugada, buscando quizás qué cosa, porque además yo creo que lo que ellos nunca se esperaron es que finalmente se pudiera concretar estos grupos armados que le pudieran confrontar el poder tan grande que tenía la dictadura en ese momento, con todos los aparatos de inteligencia, enfrentarse a ese poder, con el aparato que tenían, con la inteligencia, con el terror que habían sembrado en la población, es realmente una proeza, y es una proeza además porque pudimos contar con ayudistas, con mujeres y hombres que fueron capaces también de exponer sus vidas para que se pudiera dar esta lucha, que prestaron sus casas, que trasladaron heridos, que gente que nos hizo de comer, que nos cuidó, que nos protegió, que nos guardó, que además nos escondió en sus casas. Esa gente que es del pueblo, o sea, claro, había miedo, pero no faltó la valentía, y no solo de las y los rodriguistas, sino de este pueblo tan valeroso que también ha sido invisibilizado, son luchas invisibles. Y estas ayudistas mayoritariamente fueron mujeres, ¿eh? Mayoritariamente. Sí, estaba leyendo ahí el mensaje que subió la Chani, un abracito grande para ti también, otro abrazo para Cecilita, para Ruth que está mirando ahí, para la Mayita, para muchas mujeres que son grandiosas y que están ahí invisibilizadas, y además que no se pueden exponer mucho porque ellas no cayeron presas, entonces se están protegiendo, y está bien que se protejan. Yo caí presa, así que me puedo aparecer públicamente. Sí. Bueno, yo creo que no vamos a poder tratar todos los temas, pero yo creo tendríamos que hablar harto lo que fue justamente la vivencia en la cárcel, y también hay una tremenda experiencia de solidaridad, de cómo trabajaron y cómo se unieron ustedes, las mujeres presas, ¿no es cierto? Pero además que nosotros vivimos la cárcel de manera distinta que los compañeros, y es una experiencia que tampoco se ha contado. Tampoco se ha contado, porque nosotras hicimos cosas que los compañeros nunca hicieron, y la vivimos de manera distinta, porque hubo muchas divisiones al interior de las cárceles, pero nosotras mantuvimos la unidad, porque sabíamos que teníamos que mantener. Entonces, también hay una historia porque se formaron realmente comunidades, realmente adentro comunidades socialistas, ¿no? Porque estaba todo encadenado, habían horarios, aseo, esto. Es realmente increíble la historia de la cárcel. Esa es otra historia, pero además muy larga. Nada, pues a mí me gustaría nomás que, si vamos a terminar, hay que hablar de los y las prisioneras políticas, mandarle un saludo a Mónica Caballero, que también las mujeres prisioneras políticas están un poco invisibilizadas, mandarle un cariñoso saludo a mis compañeras de la cárcel de San Miguel, que hoy día están ahí, aperrando, además están en un penal de hombres. Yo estuve en esa cárcel, así que sé lo que significa estar en un penal de hombres, así que ellas están ahí, son mujeres muy valientes, además, y lo fundamental es la organización al interior de las cárceles, lo fundamental es estar unidos, para poder dar la pelea, porque la cárcel se tiene que convertir en otra trinchera de lucha. Un saludo también para mi hermano Ramiro, comandante Ramiro, que lleva ya más de 18 años en cárceles, en Brasil, en Chile, que además ha sido denostado públicamente por un candidato presidencial, diciendo que no tiene la calidad de prisionero político, dejándolo así en el desamparo total, dejándolo a las llenas de la derecha, diciendo, cuando tú desconoces la calidad de un prisionero político, lo que haces es tirárselo a las bestias para que lo devoren, y eso no se puede permitir, y eso no lo podemos permitir a nadie. La condición de prisionero político se da porque son compañeros y compañeras que han peleado y siguen luchando por tener una sociedad distinta a lo que hoy día tenemos, que es este sistema neoliberal.
y evidentemente que vamos a seguir en la lucha y van a seguir cayendo. En esta lucha va a seguir habiendo prisioneros políticos, prisioneras políticas, y esa es una bandera que no podemos dejar fuera y tenemos que seguir en la resistencia para lograr su libertad sin condiciones de forma inmediata, porque no pueden estar en las cárceles. No podemos hablar de un proceso democrático, ni de constituciones, ni de nuevas constituciones, si en las cárceles tenemos a compañeros y compañeras que están ahí por pelear en las calles pidiendo una sociedad distinta. Así es. Y frente a eso, Sandra, ¿cuál es tu mirada en esta contingencia tan extraña, ¿no? Tan revuelta, claro, por producto del Pacto por la Paz en que todo el mundo se ha metido, tratando de llamarle o de hacer creernos que hay una asamblea constituyente cuando no es así y cuando estamos sometidos frente a reglas y acá una cancha rayada frente al Pacto de la Paz, ¿no es cierto?, de noviembre. Bueno, el acuerdo, el Pacto por la Paz del 15 de noviembre es un acuerdo que se ciñe dentro de las reglas del sistema para salvar el sistema. O sea, esa es la idea, no tiene otro objetivo. O sea, cualquiera que vea otro objetivo ahí, no sé cómo está leyendo la realidad material me refiero, no los buenos deseos ni las buenas intenciones. Estamos hablando de una realidad material. Y esta realidad material dice que nuestro enemigo de clase no nos va a regalar nada, no nos va a dar nada en bandeja. Este acuerdo de paz fue producto del susto. Se cagaron de susto, porque como yo les digo, ellos son cobardes. Ellos sí son cobardes, ¿no? Y ante su cobardía empiezan a crear y a tratar de secuestrar y capturar las energías que se producen a partir del 18 de octubre. Y es lo que han hecho desde el 18 de octubre hasta ahora. O sea, sus acuerdos de paz, sus primarias truchas, sus candidatos, el 80% de la población no va a votar y ellos dicen que es culpa de los que no mueven la raja para ir a votar, sin tener la consideración de poder leer esta realidad material de lo que está sucediendo finalmente, de cuáles son las causas reales que la gente no esté movilizada, ni le apetezca tampoco mirar estas elecciones de gobernadores donde nosotras no tuvimos la posibilidad de escoger los candidatos o las candidatas, fueron impuestas por los partidos de la élite, por esos partidos que además se está diciendo en la calle que no los queremos más. O sea, no queremos más esta realidad, no queremos más este oasis, no queremos más estos espejismos, no queremos arcoíris, basta. O sea, queremos realmente la construcción de una patria distinta y para eso, evidentemente, que no va a ser sin violencia, porque nuestro enemigo de clase no nos va a regalar esto gratuitamente, va a haber violencia y lamentablemente el costo lo pagamos siempre el pueblo, esta clase trabajadora. La sangre siempre es del pueblo, siempre corre del pueblo. Los prisioneros políticos son del pueblo, porque no vamos a decir que los de Punta Peuco están en una cárcel, esos están en un hotel de lujo, están además siendo financiados por nuestros impuestos, le están pagando sus pensiones millonarias. Lo mismo ocurre ahora con todos los que están siendo procesados al calor del 18 de octubre en adelante por todas las violaciones que han cometido en términos de los protocolos. Seguimos financiando sus sueldos y lo financiamos nosotros, en nuestro bolsillo. Y la defensa de sus abogados. Y la defensa, o sea, ahora el Consejo de Defensa del Estado interpuso un escrito ante el Tribunal Constitucional para impedir que las cámaras sean requeridas por los tribunales, y lo aceptó. El día de ayer eso fue aceptado. O sea, estamos hablando de que nuestra plata además le financia a los abogados, nuestra plata mueve las instituciones y nuestro dinero además permite que estos violadores, que estos torturadores, que estos genocidas estén en la calle y estén gozando de las mejores y óptimas condiciones. Esa injusticia es imposible, hace imposible que nosotras podamos tener, o nosotros podamos tener justicia. No podemos tener justicia. No hubo justicia en dictadura, no va a haber justicia ahora, y la justicia tiene que ser un valor fundamental para seguir avanzando. O sea, yo no les puedo creer a la élite política si seguimos avanzando dentro de las reglas del juego del sistema neoliberal para salvar el capitalismo, porque la acumulación del capital es lo que quieren salvar. Porque por cómo se puede entender que en pandemia los malls funcionen y la gente no puede ir a trabajar. Exacto. ¿Cómo se entiende eso? O sea, aquí el único valor que ha primado
ha sido el valor del capital y de la acumulación de dinero. Los empresarios no van a perder sus ganancias, no van a perder todo lo que han conseguido en estos años de masacrar pueblo, porque eso ha sido a costa de la sangre del pueblo, sus grandes ganancias, y eso va a ser de forma violenta. Ahora, quienes creen en un camino a través de las elecciones, yo respeto eso, lo puedo entender, lo puedo respetar, pero no lo comparto porque eso no va a hacer que cambiemos. O sea, yo he estado leyendo los programas de los candidatos presidenciales y son programas neoliberales. Hay un programa ahí de un candidato que es liberal. O sea, yo veo sociedades como la australiana, por ejemplo, y se parece mucho al programa de gobierno, pero la sociedad australiana no es para nada una sociedad que ha resuelto problemas tan importantes como el agua o su diálogo con los pueblos originarios. No existe esa visión, digamos, respecto de la necesidad de ver también desde esta cosmovisión mapuche la necesidad de resguardar los recursos naturales en bien de toda la humanidad, ¿no? Porque ha habido una lógica de producción que tiene que ver con la acumulación del capital y no es otra, digamos, no existe otra lógica. Y lo que quieren hacer es administrar esto y administrarlo de manera que duela poco, ¿no? Haciendo pequeñas reformistas. El programa de Allende con todo lo socialdemócrata que era mucho más revolucionario que todos los programas que he visto ahora. Entonces, porque ese sí que permitía avances y ese sí que estaba pensando en una sociedad distinta dentro de las reglas que le daba en ese momento el estado de bienestar. Hoy día con este estado subsidiario, yo no veo que este camino eleccionario nos conduzca a cambios gravitantes o fundamentales. Yo lo que veo es que va a ser más de lo mismo, en que nos van a vender otro arcoíris, tal vez disfrazado de unicornio, no sé qué se les va a ocurrir, pero algo se les va a ocurrir porque tienen muy buenos publicistas. Tienen toda la maquinaria además mediática, el poder tiene todos estos medios de comunicación a su servicio, y entre matinales, entre partidos de fútbol, entre el campeonato, nos pasan goles en materia de justicia, por ejemplo, esto de que las camaritas que andan portando cada uno de estos pacos cobardes, esta GoPro no sea entregada a la justicia, ¿no? Para que sea materia del sumario. Con esas maquinitas que cada uno porta, uno se va enterando, uno se puede enterar de lo que pasó con Fabiola Campilla, y eso que no todos los pacos la entregaron, sino que las entregaron 2 o 3. O sea, si tuviéramos el paneo general, podríamos hacernos también una idea general de lo que allí ocurrió, pero imagínate todo lo que esconden, todo lo que además lo esconden con la anuencia del ministro del Interior, que es el encargado de los pacos, lo esconden con un presidente genocida, lo esconden con una élite política además que avala esta situación y que además se ha puesto al servicio del poder, porque, digámoslo, fueron los honorables los que legislaron estas leyes, la ley antibarricada, la ley anticapucha, todas estas leyes que permiten que hoy día nuestros mejores luchadores, más conscientes, estén en las cárceles, y otros que han caído, digamos, por montaje, estén hoy día en las cárceles con sumarios eternos sin poder salir en libertad, y cuando salgan van a tener su certificado de antecedente manchado. Va a ser imposible ir a vidas normales, conseguir trabajo, o sea, esto no para acá. Salir en libertad es un paso. Pero si nosotros no vemos la realidad, estas realidades que estamos, y esta historia además que tenemos que rescatar de nuestra historia reciente, ¿no? de represión, si no la recogemos, vamos a volver a repetirlo. O sea, es imposible hablar de justicia si no se pudo hacer justicia con todas las violaciones, con todos los crímenes que cometió Pinochet. Y hoy día se está repitiendo. Hoy día tenemos a los pacos recibiendo sus millonarias indemnizaciones cuando se van, porque ninguno se va de baja, siguen manteniendo sus beneficios y siguen manteniendo su estatus, que para ellos es muy importante. Para esos pacos cobardes es importante mantener su estatus y lo siguen manteniendo. Yo creo que es complejo los caminos. ¿Cuál es tu propuesta? Van a preguntar. No apareció cuál es tu propuesta. Yo creo que el camino es uno solo, la propuesta sigue siendo la misma, o sea, hay que organizarse, hay que mirar este mundo que tenemos, esta realidad que tenemos, y el deber es transformarla, y la debemos transformar como saben hacerlo los pueblos, ¿no? Hay que ir avanzando y pucha, yo no quiero reforma, yo quiero que mis nietas lleguen a una sociedad distinta. He dejado mi vida en eso y
Y yo estoy contenta porque yo sé que mis nietas han llegado, por ejemplo, a un espacio de mujeres distinto. Yo sé que mis hijas tienen una visión respecto de su género distinta a la que tuvimos nosotras, y sé que han ido ganando espacio. Las nuevas generaciones tienen que llegar a nuevos espacios, y eso lamentablemente se consigue avanzando y dándole golpes al enemigo. ¿Y cuáles son los golpes que le importan? Cuando ellos firmaron su pacto de la paz, cuando fueron atacados estos centros que a ellos les importaban, ¿no? Porque por eso hicieron esta ley especial, para que no les fueran a poner bombitas a los supermercados, para que no les fueran a hacer actos de sabotaje, porque la verdad es que, digámoslo, las micros no les importan mucho, lo que les importa es cuando tú afectas su bolsillo, eso es lo que les duele. Y eso hay que seguir armando y seguir organizando a este pueblo y seguir avanzando también en conciencia, porque la dictadura no fue en vano, también construyó una cultura de eliminar todo tipo de reflexión desde nuestra clase trabajadora, y eso también hay que ir fomentándolo, por eso estos espacios de autoformación son tan importantes. Lo agradecemos nosotras y nuestras auditoras también, este espacio de memoria, ¿cierto?, que nos trae desde tu experiencia, como también este espacio de memoria reciente, porque este análisis que tú haces de alguna manera recordando el 2019 pareciera que es hace tanto tiempo, así como que hubiese pasado mucho con todo este tema de la pandemia, pero que no se nos olvide, claro, que todos quienes estuvieron sentados en este pacto, que todos quienes desconocen también la existencia de la prisión política, ¿cierto?, lo que hacen es coaptar nuestros discursos, hacer las palabras propias y meter un par de palabras como cliché ahí para que la gente vote por ellas, finalmente, como hablar de dignidad, de pueblo, hablar en mapudungún como un candidato presidencial por ahí, una cosa que da mucho cringe, como diría mi hija. Poner un feriado nuevo. Claro, poner feriado, entregar todos los 10% que existan, o sea, es súper importante hacer ese espacio de memoria reciente también, y que nos traes también a propósito del tema de hoy, así que agradecer este espacio, y yo creo que bueno, obviamente nos quedamos con el gusto a poco de muchos temas, pero quizás sería importante, compañera, poder mencionar el tema del libro, cómo llegar quizás a ese material, porque a propósito de lo que queremos rescatar, ¿cierto? Está muy importante llegar a ese libro que se llama Revolucionarias, Historia y Narrativa, de Tamara Historia y Narrativa de Mujeres Rodriguistas. Este es un libro de investigación que hizo Tamara Hernández, como bien dijo ella, a petición de su tío, el comandante Ramiro, pero finalmente escribió lo que ella quiso, así que ella es antropóloga, hizo un rescate de una serie de testimonios de mujeres que fuimos parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, de distintas estructuras. Aparece acá mencionada también, rescatada de forma notable, mi hermana Fabiola, a la que le mando un beso y un abrazo grande. Nosotras la respetamos, la admiramos mucho. Ella es la única mujer que participó en el tiranicidio, en el atentado a Pinochet. Fue la única mujer operativa que estuvo ahí, y es una sobreviviente, una tremenda mujer también ella. Yo traté de pololearla un poco para que estuviera en este programa, pero no quiso finalmente. Le pareció interesante, pero no quiso. Después de vernos aquí. Un abrazo para mis hermanas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que todavía están ahí, que yo sé que siguen dando batallas, librando batallas en distintos frentes ahora, en distintos contextos, porque cada una está puesta en alguna lucha, ninguna se ha ido para la casa, como dicen algunos. O sea, sí, nos vamos para la casa porque tenemos que ir a hacer aseo y hacer almuerzo y cuidar cabros chicos y cabras chicas, pero somos parte de las luchas de emancipación, y feliz porque cada una de nosotras ha hecho grandes contribuciones que debieran estar en los libros de historia, así como también están estas historias de nuestros heroicos combatientes, también debieran estar ahí las heroicas combatientes. Eso, así es. Super. Esa es la historia que queremos contar. Así es. La historia de las mujeres que se ha mantenido tan escondidas. Bueno. Ya, pues nada, mucho más que decir. Estamos llegando al final. Ay, estoy como con eco. Sí, estamos llegando al final de nuestro espacio. No sé, chiquillas, ¿hay algo que quieran decir? Palabra al cierre, aparte de los abrazos y saluditos. Bueno, yo creo que
nos queda pendiente una segunda tanda, tal vez, para poder hablar acerca de la prisión política y cómo las mujeres viven la prisión política. Yo creo que ese es un tema importante que deberíamos también relevar. No, yo agradecer a nuestros auditores, a las compañeras y compañeros que nos están escuchando, a los saludos que nos han llegado. No tengo todas las cosas que nos han llegado, no las estoy viendo acá. Pero feliz de que la Pola esté en esta hoguerita, pues. Así que espero que no sea la última vez y que pueda estar de nuevo acá y que otras compañeras también se puedan animar a contarnos, aunque sea en off, aunque sea sin cámara, que también bien se puede, y también le damos esa posibilidad, si da lo mismo que nos vea la cara o no, ¿no? Es contar, poder hablar de sus experiencias. No, pues gracias a ustedes por invitarme a hablar. Como ven, yo soy buena para hablar, así que es algo que compartimos, ¿ah? Ninguna nos salvamos. Sí, malita para hablar, dice. Esta invitación se agradece mucho para poder contar esta historia y para poder también contarle a estas nuevas generaciones que hubo mujeres que nos atrevimos a ser parte de estos grupos y que se dio importantes peleas, pero que también seguimos en la lucha, porque la lucha continúa. No nos hemos paralizado, seguimos peleando de distintos frentes, haciendo también trabajo de formación permanente, de autoformación, de debate, de reflexión en todos los lugares, inserta en todas las luchas y fundamentalmente hoy día abocada a lograr la libertad de las y los prisioneros políticos, no solo estos prisioneros políticos a partir del 19 de octubre, del 18 de octubre, sino que a partir de los prisioneros políticos que ha dejado en las luchas de liberación, ¿no? Nuestro hermano Ramiro, los compañeros que cayeron antes, los 3 compañeros que son del Lautaro, Mónica Caballero, los presos políticos mapuches, que además están en precarias condiciones en el sur, también ahí dando luchas de resistencia, y relevar también lo que es la necesidad de hacer justicia. Yo creo que ese camino son deudas pendientes. Necesitamos justicia en este país, necesitamos verdad, necesitamos memoria para poder seguir avanzando. Así es. Eso, ya pues chiquillas, queridas amigas, amigos, amigues de esta hoguerita, Dani, dele. Decir algo muy pequeño, porque hay varias compañeras que están preguntando por el libro. Yo estaba googleando ahora para enviar el link de la editorial. Eso, cuéntanos por favor. Hay que comunicarse con la editorial que está en Concepción, así que lo tienen que pedir a Conce. Este libro es de Escaparate, edición de Escaparate, y tienen que escribir al correo Escaparate, Ediciones Escaparates 1, así. Todo junto, edicionesescaparate1@gmail.com. Ahí se van a comunicar con Miguel Soto, él es el encargado de la distribución de la venta de los libros, y se lo tienen que solicitar a él, y él hace los envíos. Ah, excelente. Súper. Ediciones Escaparate. Eso, de Ediciones Escaparate 1, @. El número 1, no con palabras, el número 1, @gmail.com. Perfecto. Ahí lo pusimos entonces en nuestro Facebook, porque habían varias compañeras que estaban preguntando, así que a propósito de lo que decía la Clau, agradecer a Juanca Romer, Silvia Valenzuela, Ana Rojas, Sandra Tripainao, que dice que lo quiere autografiado, dice el libro, Ana Rojas, Ruth Lazo, la Cecilita González, Ilich Carrasco, Nico Rodríguez, y bueno, por supuesto también mencionar a Carol Henry, a quien le dedicamos este programa con todo el amor del mundo y la fuerza, porque sabemos que va a salir adelante, porque es una guerrera, una luchadora y una fiel auditora de este programa, hay que decirlo. Así que y también para Carola, o sea, yo no pude conocer a Carola, así que es una deuda pendiente. Un abrazo para ti, Carola, un gran abrazo, mucho Nehuen. Hay que continuar, la vida hay que continuarla, y con los pensamientos positivos siempre. Así que no estás sola. Sepa que no estás sola y que vamos a estar contigo ahí apoyando a lo que sea, para lo que sea. Y nada, un gran abrazo para mis lamien que están allá, y les voy a llevar el libro autografiado, no se preocupen. Un abrazo, Sandra, muy agradecida, y bueno, estamos esta hoguera, esperando nuestra nueva hoguera de la próxima semana, que nos traerá siempre, como siempre, una sabiduría y experiencia de una compañera que nos va a venir a contar sus historias. Así que
Nos vamos con el corazón llenito como siempre y nos quedamos con Sandra aquí en la interna para despedirnos como corresponde. Sí, no te vayas. Muchas gracias, compañeras. Gracias a todos. Próximo martes. Próximo martes. Un abrazo.